tomemos conciencia y tomemos acciones, no solamente conciencia, porque una cosa es tomar conciencia, pero acciones específicas para lograr esa autonomía estratégica, pero ya no solamente pensando en Rusia, sino pensando especialmente también en Estados Unidos, donde vamos a entrar en guerra comercial sí o sí. Bueno, pues con todo el mundo esperando a la llegada de Donald Trump, si os parece, vamos a seguir mirando a los conflictos que están abiertos en estos momentos. Vamos a mirar a Ucrania y, Eduardo, te quiero preguntar por los últimos acontecimientos con la toma de Kurayove por parte de Rusia. También se habla de Senchekovsky, se habla, bueno, pues de la zona de mayor petróleo de Ucrania, se habla de un golpe muy duro para Zelensky. Por cierto, contábamos antes que su popularidad ha caído hasta el 52%, un 25% en apenas un año, y sobre todo, bueno, pues Rusia, antes de que llegue Donald Trump, pues sigue apresurándose para seguir conquistando terreno. ¿Cómo cambia la situación la toma de Kurayove, Eduardo? ¿Es un punto estratégico? Es un punto estratégico. Ucrania es un país prácticamente plano, en donde los únicos accidentes que te puedes encontrar son las ciudades. De hecho, hay vistas, se pueden ver en Google Earth, en donde artificialmente Ucrania ha creado colinas para tener una posición elevada y colocar su artillería. Colinas, vamos, por aquí, por allá. Como antes se construían trincheras, pues ahora construyen colinas, ¿no? Bien, Kurayove es quizás de los platos más apetecidos, no solamente por la ciudad en sí, sino por el entorno en el que está. En estos momentos, la pelea por no lo olvidemos, la parte más rica en cuanto a materiales, que es el este de Ucrania, está abierta. Está abierta, ahí hay, por ejemplo, litio. Litio fuera de control de China solamente está Ucrania y Argentina por el momento, ¿no? El resto lo tiene absolutamente todo controlado China. Absolutamente todo. No solamente eso, hay muchísimos materiales minerales raros. De esto os hablará a continuación mis compañeros, ¿no?, que saben más que yo, pero hay muchísimos minerales raros, con lo cual ya son golpes más quirúrgicos, en cierta manera, pero al mismo tiempo también más masivos, en el sentido de que si miras la evolución del frente en las últimas semanas, se ha movido, se ha desplazado, conforme a los intereses de Rusia, en todo lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros, con posibilidades de embolsamientos, con posibilidades de fracturar líneas de comunicación, tanto férreas como viarias, como de automóviles y camiones, etcétera. Eso no ocurría hace 2 semanas, ahora está ahí. ¿Cómo ha respondido a esto Ucrania? Pues planteando lo mismo que planteó Hitler en el 43, nos lo jugamos todo en Kursk. Aquella batalla fue realmente el punto de inflexión en el que Alemania dejó de saber que no iba ni siquiera a empatar la guerra, sino que la iba a perder. Bueno, en este caso no tienen otra opción que jugársela a los ucranianos en Kursk. ¿Por qué? Pues sencillamente porque su núcleo logístico está muy amenazado. Todo lo que llega en términos de armamento, en términos de ayudas, etcétera, de logística, incluso para alimentar a los soldados, pasa por una localidad muy próxima ya al frente. Y no se lo pueden permitir perder, porque si pierden eso, lo pierden ya todo. Y es su gran baza en una posible negociación con Rusia cara a un acuerdo de paz. Cuando llegue Trump, yo creo que va a querer despejar esa variable, lo hemos dicho muchas veces, porque hay frentes mucho más importantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otra cosa, y es que cada día que pasa, la posición negociadora de Ucrania se resiente. Y su población lo sabe, sus oligarcas lo saben, las personas que conforman el régimen lo saben. Y todos están pensando en su continuidad en un futuro, en una Ucrania más reducida, pero con un firme apoyo económico de Occidente, eso sí, a cambio de que su ejército sea un ejército claramente defensivo, no tanto ofensivo y orientado a recuperar los territorios perdidos. Yo creo que cuanto antes entiendan eso, tanto mejor para todos. Es decir, yo he dado
cursos paramilitares a lo largo llevo vinculado al mundo de la defensa muchísimos años, ¿no? Y lo primero que aprendes como militar es que si te metes en una guerra es para ganarla, y si no, cuanto antes llegues a un acuerdo mejor, y esta guerra es muy difícil que la ganes. Es decir, tienes que dar opciones a aquellas personas a las que le estás pidiendo lo más que le puedes pedir, que es la vida, que a cambio sea a cambio de algo, de seguridad, de riqueza, de territorio, de algo. Y nada de esto está en el horizonte de las posibilidades del gobierno ucraniano hoy. No estoy haciendo un juicio de valor, sino reflejando sencillamente lo que cada día desde el espacio los satélites espías nos transmiten, tanto desde fuentes ucranianas, que ya admiten esa retirada, como desde fuentes rusas que lógicamente la magnifican. Bueno, pues pendientes precisamente de la situación en el frente de batalla, pendientes de esta toma de Kurayove, también como decíamos de este litio, ¿no? Esta zona de litio de Ucrania, Senchekovsky. Te quiero preguntar por esto, Enrique, ¿qué supone este golpe de Rusia y sobre todo cómo puede afectar también a un Zelensky que, como decíamos antes, está en una posición cada vez más complicada, ¿no? Ya veremos además el próximo 20 de enero cuando llegue Donald Trump. Bueno, por el lado de cómo afecta a Zelensky, pues lo mismo que cuando ha perdido ciudades o poblaciones significativas antes. De ninguna forma, simplemente pues ante la derrota por un lado se sacan de la manga una ofensiva por otro lado, más ofensiva de relaciones públicas que otra cosa, para seguir mostrando que ellos van a seguir peleando y demás y que no se van a rendir, más allá de lo que haya cambios en Washington, porque básicamente es una escapada hacia adelante, es una huida hacia adelante. Se han metido en que no querían negociar, no van a negociar y que van a continuar en esa línea de nada de negociar. Vale, pues entonces lo único que les queda es seguir atacando allá donde puedan, con los medios que tengan y mantener las posiciones donde puedan ante los rusos y nada más que eso. Y esperar a ver qué es lo que sucede cuando llegue Trump y en qué se queda la cosa. Claro, porque el plan de la victoria de Zelensky era básicamente entregar los recursos naturales de Ucrania a fondos extranjeros, occidentales. Que eso parece que a Zelensky no le resulta entregar la soberanía de su país, regalarla a potencias extranjeras. Si lo coge Rusia, mal. Si lo regala Zelensky a fondos extranjeros, bien. Así es como funciona la partida en su mundo. La cuestión es que precisamente hasta Trump le ofreció Zelensky que, oye, mira, aquí hay recursos valorados en 12.000 millones de dólares. Cógelos, ven, quédatelos, apaña con estos recursos y demás, pero parece que Trump lo que ha mirado es, mira, hay cosas más fáciles, podemos quedarnos con Groenlandia, que son 2,1 millones de kilómetros cuadrados, 50.000, 60.000 personas, nos podemos quedar con todo eso, entrar en el ámbito de la ruta ártica y a lo mejor con Canadá abrir a través del Paso del Norte, a través de las islas que todavía hoy son de Canadá, desde el punto de vista de Trump, claro, pues a partir de ahí hacerse su paso del norte. Igual que Rusia tiene su vía ártica, pues ellos también hacerse su ruta marítima septentrional y lo de Ucrania quedaría ahí como más de un lado. También es muy interesante desde medios estadounidenses lo que van contando de la perspectiva de Trump sobre la cuestión de Ucrania. Y es decirle a Rusia, mira, te podemos levantar las sanciones a cambio de una cosa. Bueno, de varias, pero una principal. Pasa de China. Olvídate de China. Deja a los chinos. No mires más a China. Te podemos levantar las sanciones. No te preocupes por los eurotontos, que de esos Trump les da un estufido y hacen lo que quieran, que para eso la Unión Europea lleva haciendo lo que quiera Estados Unidos mucho tiempo. Te levantamos las sanciones, vuelve con Occidente, aléjate de China. Y de la India y de Irán. Es más, olvídate de hacer política soberana. Tú quédate con Occidente, si eres feliz Putin. Quédate ahí y ya está. No mires más. Y no le digas nada a Estados Unidos. Estados Unidos va a coger lo que quiera. Punto. Ya está. Y entonces, en este marco, Zelensky pues tiene bastante miedo de cómo va a acabar la cosa, porque la Unión Europea, claramente en estos casi 3 años de guerra, no ha mostrado ninguna intención de mandar tropas más allá de las bravuconadas de ciertos países bálticos cuyo ejército entra en el Santiago Bernabéu y todavía sobra sitio, juntando el ejército de los 3 países, pues más allá también de un Macron diciendo que iba a mandar una fuerza a Ucrania
Y ahí quedó la cosa, y bueno, ahí quedó la cosa y que sigue sin gobierno allí, con la inestabilidad interna. Otro país que también está en las mismas, Alemania, elecciones dentro de mes y medio, para el 23 de febrero, porque precisamente el gobierno tiene la impopularidad, pero en sentido negativo. Creo que se tomaron las estadísticas de otra manera y luego les dijeron, no, no, señor, es que tiene que girar, o sea, que esto es mal y no bien, vaya. Pues moción de confianza y la perdieron, por algo sería. Pero bueno, la cuestión para resumir con esto es, efectivamente, Rusia va avanzando en posiciones importantes. Me recuerda a lo de 2 años atrás, cuando tomaron Soledar y algunos decían, bah, solo era un pueblecito. Bueno, han tomado la mayor mina de sal de Europa, que no es poca cosa. Y la sal tiene muchas utilidades, tanto para el consumo humano como industriales. O sea que no es poca cosa, precisamente como decía Eduardo, todos los recursos naturales que hay, particularmente en las zonas industrializadas desde la época soviética del oeste de Ucrania, perdón, del este de Ucrania. Pues Emiliano, precisamente por esto te quiero preguntar, por estas últimas tomas por parte de Rusia. Se ha hablado mucho de Kurayove, ahora se habla de esta mina de litio, se dice que además han sido en las narices de Gran Bretaña. ¿Cómo calificas, cómo valoras estos últimos movimientos por parte del ejército ruso? Bueno, señalar, Sergio, que ya quisieran muchos presidentes actuales tener un 52% de aceptación, porque la mayoría de ellos están entre el 30 y el 40%. Entonces, bueno, es en ese sentido el apoyo popular, a pesar de que transcurrió el periodo constitucional de su mandato, etcétera, etcétera, pues a pesar de eso se quedó. Que otro presidente hubiera salido desde el minuto 1 de la operación especial, que ese fue el primer gran error de cálculo de Putin, que creía que estando a las puertas de Kiev el actor cómico iba a salir volando, y se quedó. Y a partir de ahí ya empezó a fallar toda la operación. Y en cuanto a la operación actual o la situación actual militar, yo creo que Zelensky, desde el momento que optó por hacer la incursión en Kursk, ya había dado por descontado que Donetsk, Luhansk, Zaporilla ya estaba perdido. Es decir, que básicamente era una labor más bien de contención militar para que intentar retrasar al máximo posible el avance de las tropas rusas, porque evidentemente no tiene suficiente capacidad humana, ni tecnológica ni militar para hacer contraataques en esa zona sin un apoyo más evidente por parte de Europa Occidental. Y yo creo que esa parte ya la tiene amortizada. ¿Qué es lo que quiere ahora? Pues intentar ampliar su dominio sobre el Kursk, simplemente ante la eventualidad de que, si existe una fase negociadora, pues tratar de intercambiar territorios, es decir, que Rusia recupere su soberanía sobre el Kursk y que pues Putin acceda a entregarle una parte del Donetsk y alguna otra de Luhansk. Pero yo creo que eso lo tiene amortizado. ¿Qué es lo que se debería hacer? Pues, entre otras cosas, aunque se ha comentado en tono así como Enrique lo ha comentado con cierta ironía, Rusia estaría en una posición absolutamente privilegiada si hubiese mantenido el acuerdo de asociación que tenía con la Unión Europea, donde tenía un cliente cautivo desde el punto de vista energético, controlando a todos desde el punto de vista del suministro energético. Podría tener un mercado de 500 millones de consumidores para los productos y con arancel cero, y a la Unión Europea le hubiera interesado tener un partenariado mucho más especial con Rusia. Es decir, que ese hubiera sido uno de los escenarios ideales para que las debilidades europeas pues se notasen menos. Y bueno, pues para hacer frente a China por un lado, a India por otro, y también a las tensiones que van a surgir con la administración de Trump, pues lo ideal, el escenario ideal hubiera sido que Rusia estuviese en la esfera europea. Otra cosa es que Putin pues tampoco obviamente haya querido, porque en su momento también se lo propuso Merkel, vuelvo a señalarlo, Merkel se lo propuso y no quiso, y a partir de ahí, pues bueno, esta incursión o esta contraofensiva de Kursk es simplemente un intento de afianzar esa posición a pesar de los soldados coreanos, etcétera, etcétera, y yo creo que se trata de ocupar lo máximo posible para luego tratar de negociar la situación de las 3 provincias ocupadas, porque Crimea ya creo que eso no va a volver jamás a la soberanía ucraniana, y que las otras 3 provincias pues tengan algún régimen de autonomía, que sería el sistema ideal para tratar de poner fin a esta locura. Ahora la cuestión, Emiliano, está precisamente en esto, en si esta nueva ofensiva de